Bueno, para este proyecto de diagnóstico psicológico queremos presentar un trabajo final. María Angélica Ramírez, Mónica María Rodríguez, Gladys Milena Patiño. Es un proyecto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Dentro de la anamnesis o recolección general de los datos del caso a tratar encontramos que el nombre de nuestro paciente es Carlos Bermúdez, edad 35 años, sexo masculino, estado civil soltero, su lugar de origen es Bogotá, Distrito Capital, su lugar de residencia es en el lugar de Pereira, Risaralda, tiene estudios realizados de primaria, bachillerato y 3 años de derecho, su situación laboral y socioeconómica es empleado, tiene seguridad social en la nueva EPS, su tipo de religión es católico y la fecha de esta entrevista es dada el 12 de diciembre del 2005. Podemos presentar como el motivo de la consulta, vemos primeramente que Carlos ingresa involuntariamente. Vemos que Carlos Bermúdez nació en un ambiente normal, su gestación fue deseada y planeada, pero durante el parto hubo un sufrimiento fetal. En cuanto a su infancia, fue una infancia feliz, pero en su adolescencia comienza a tener carácter difícil y a desconfiar de los demás. Carlos niega en todo momento padecer alguna enfermedad, se muestra intransigente, radical, desconfiado, crítico, presenta baja tolerancia a la frustración, se presenta una necesidad de afecto y vemos que es un joven o un hombre reservado. Tiene actitudes agresivas tanto en el entorno familiar y en el entorno laboral. Continuando con el caso de Carlos y el motivo de la consulta, vemos que Carlos labora en una entidad pública, pero tiene dificultad para relacionarse con sus compañeros, al igual que en su estudio. Tiene constantes ausencias en su trabajo. No tiene muchas amistades y le ha costado trabajo adaptarse en la ciudad donde actualmente vive. Consume alcohol desde la adolescencia y incrementó radicalmente en la universidad. Tiene un consumo habitual de hachís y de cannabis. Ha probado todas las drogas que existen solo por probarlas. Presenta ceguera en el ojo izquierdo por lesión en el nervio óptico después de un accidente de tráfico donde tuvo un trauma cráneoencefálico. Ha tenido episodios de depresión y rupturas de las relaciones de pareja. Siente soledad y en el 2005 presenta una consulta con psiquiatría. En los antecedentes familiares de Carlos se presentan 2 primos con esquizofrenia y haciendo una exploración psicopatológica vemos consciente, orientado, que es colaborador parcial, tiene aspecto adecuado, tiene un pensamiento ideofugitivo, tiene una ideación megalomaníaca parcialmente estructurada. Vemos a Carlos Bermúdez que argumenta que tuvo una revelación divina donde sintió una especie de iluminación. Él considera la reencarnación de Cristo y deberá juzgar a todos cuando lleguen al fin del mundo. La patología, la psicopatología nos presenta que ha consumido hachís 2 o 3 días antes de ser internado para ser valorado. Resultados y discusión. El paciente de 35 años soltero se ha presentado de forma involuntaria y urgente a la consulta. Su comportamiento ha tenido varios cambios y sus compañeros se encuentran muy preocupados por él y quieren ayudarlo. Hacen referencia a la historia también prenatal y perinatal, que fue un embarazo deseado, como lo dijimos antes, y planeado, pero tuvo un sufrimiento fetal. Como resultados de la discusión también podemos ver que los trastornos de la personalidad y su relación con el consumo de sustancias ocupan en la actualidad uno de los puntos centrales de la investigación, tanto si ésta procede de la perspectiva médica como de la psicológica. Eso es lo que nosotros en este momento queremos analizar durante el caso de Carlos Bermúdez. Durante el análisis del caso vemos que Carlos Bermúdez presenta un trastorno psicótico, también llamado psicosis discordante, que está definido como la discordancia entre el pensamiento y la conducta que manifiesta este pensamiento. El mayor problema es que va encaminado a desembocar en la cronicidad, con mal pronóstico, porque limita la vida del enfermo
e incluso la vida de sus familiares. Vamos a mirar a continuación algunos de los referidos a la esquizofrenia, algunos de los síntomas característicos de este caso que estamos presentando. Vemos algunas ideas delirantes, vemos alucinaciones, un lenguaje desorganizado, un comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Hay síntomas negativos, hay una disfunción sociolaboral, hay una duración de al menos 6 meses, hay una exclusión de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo, hay una exclusión del consumo de sustancias y de enfermedad médica sin relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Entendiendo un poco acerca de la psicosis canábica y entendiendo también acerca de cierto tipo de droga, la droga se define como una sustancia terapéutica o no, de origen natural o industrial, que introducida en el organismo es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, hasta provocar alteración física o intelectual, creando un estado de dependencia física, psíquica o a veces ambas. Podemos ver que el cannabis es una droga alucinógena y sus derivados son el hachís. Entonces vemos también que se pone de manifiesto que una buena parte de los problemas que acompañan al consumo de las sustancias también procede de los patrones disfuncionales de conducta que se mantienen en el tiempo con una elevada estabilidad y pueden justificar también en parte tanto la persistencia de la conducta adictiva y en consecuencia el fracaso de las estrategias encaminadas a su control. Vemos que el abuso de drogas aparece al comienzo de la psicopatología, actuando así como causa o precipitante. Se ha visto en diferentes estudios que los pacientes esquizofrénicos con abuso de drogas presentan un comienzo de la enfermedad a edad más temprana y un mejor funcionamiento premórbido, bien actuando como desencadenante o como un factor de riesgo más. Miramos también que los patrones disfuncionales no es exclusivamente biológica o ambiental. Hay evidencia de que los factores genéticos también desempeñan un papel disposicional que conforma el substrato morfológico y bioquímico de algunos rasgos y son el fundamento para que una persona sea susceptible también a la disfunción y que el aprendizaje modifica estructural y funcionalmente el desarrollo del substrato biológico. Además, empiezan también a conocer los factores etiológicos que rigen la relación entre los trastornos de la personalidad y las conductas adictivas que podemos estar viendo. Antes de dar inicio al tratamiento con el paciente Carlos Bermúdez, analizamos o vimos lo que nos concierne, se atendió a la historia clínica y a la entrevista de valoración inicial para obtener datos sobre las variables, el sexo, la edad actual, la edad a la que se inicia el consumo de la droga que motiva la demanda del tratamiento y el tiempo de consumo de esta sustancia, así también como el momento del tratamiento en que se encuentra este sujeto estudiado, Carlos Bermúdez. Cuando decimos que el paciente Carlos Bermúdez presenta una psicosis discordante, la cual es definida como la discordancia entre el pensamiento y la conducta que manifiesta ese pensamiento, y desde otro lado, el cual la esquizofrenia parece depender de dos procesos patológicos, los cuales son el primero por una alteración del neurodesarrollo durante el periodo fetal o perinatal y el segundo de tipo neurodegenerativo. Entrando entonces al proceso del tratamiento para el consultante, encontramos que se requiere integrar diferentes tipos de acciones somáticas, psicológicas y sociales. Necesitamos entonces para este tipo de persona que reciba un tratamiento psicosocial, psicológico, ocupacional y social. Es fundamental que la persona deje de alucinar, de delirar, pero también lo es que recupere sus hábitos de vida, que esté durante todo el día ocupado, que tenga su propio grupo de amigos, es decir, la integración en la sociedad, la normalización, aunque a veces el tratamiento para la esquizofrenia es manejada con medicamentos llamados antipsicóticos. Entonces necesitamos entender que el tratamiento, encontramos dentro del tratamiento para nuestro paciente diferentes tipos de acciones y uno de ellos es el tratamiento farmacológico,
Una vez diagnosticado el trastorno psicótico, se inicia el tratamiento farmacológico con antipsicóticos y el efecto terapéutico de los antipsicóticos es tender a mejorar la desorganización presente en el plano del pensamiento y la hostilidad desorganizada y descontrolada. Siguiendo el tratamiento para el consultante Carlos Bermúdez, vamos a trabajar también unas estrategias psicosociales que implican evaluar no solo los factores psicopatológicos, sino también los factores funcionales, como el cuidado personal, ocupacional con la familia y los factores de calidad de vida en una alianza sólida con el paciente, terapeuta y familia. Entre estos aspectos que queremos trabajar, se pretende disminuir la vulnerabilidad, el estrés y estimular las capacidades de adaptación y combatir el aislamiento, reforzar los apoyos sociales, prevenir y evitar las recaídas, entre otros. También vemos que vamos a trabajar una psicoeducación del paciente, vamos a trabajar las habilidades sociales, la educación para la salud, las actividades de la vida diaria y el desenvolvimiento personal. Se hará también con Carlos una propuesta de intervención de tipo de psicología grupal. La psicología grupal es un proceso de integración de la dimensión socioemocional del grupo con la dimensión de la tarea. Los grupos centrados en las personas tienden a reforzar el polo de la identificación grupal, mientras los grupos centrados en la tarea tienden a reforzar el polo de la interacción. Los equipos de trabajo permiten una integración de los procesos de identificación e interacción a través de la integración de la competición con la cooperación. Esta doble integración permite transformar la identificación grupal, entendida como dependencia, e identificación grupal, entendida como interdependencia. Es así como damos entonces esa propuesta de intervención para nuestro paciente y llegamos a unas conclusiones que se darán a continuación. Como conclusión a el proceso del trastorno de sustancias, vemos que el abuso de drogas puede exacerbar los trastornos psiquiátricos. Incluso las sustancias psicoactivas han sido implicadas en el comienzo precoz de la psicosis. El uso y abuso de las determinados tipos de drogas se considera un factor de riesgo en el desarrollo de la esquizofrenia. Y recordemos que podría actuar como un factor desencadenante de la misma en pacientes con una determinada personalidad psicótica. Recordemos que la droga se define como toda sustancia terapéutica o no, de origen natural o industrial, que introducida en el organismo es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central. Cuando comienza la pubertad, se producen muchos cambios físicos que afectan al sistema nervioso central. Una de las etapas en donde hay que mantener alerta a los cambios de los jóvenes, y es indiscutiblemente esta época para hacer prevención, donde se produce una poda neuronal, lo que hace que se pierdan ciertas conexiones que durante la infancia eran muy importantes. Ahora tal vez les aburren las cosas que antes les atraían, así que empiezan a cambiar en gustos musicales, a interesarse por el sexo y a experimentar nuevas cosas. Este ambiente es el ideal para que se produzcan los primeros consumos. Si a ello se une una falta de habilidades personales para resistir la presión de grupo. Entendiendo todo esto, todos estos aspectos, es como vamos a poder trabajar con el paciente Carlos Bermúdez. Muchas gracias por su atención. Esperamos que sea a satisfacción del curso de psicología de diagnóstico psicológico.